Virgo, querido Javier, ¿qué opinas de Saturno reingresando a la casa 7? Saturno reiniciando en las 7, preparando el artillaje y preparando para sumergir a Virgo en el proceso que ya hizo con Leo. Entonces, esta terapia, esta terapia que ya vivió Leo, es como que ahora Saturno dice next y viene Virgo, ¿no? Claro, es un momento ideal para reevaluar temas de relaciones, reevaluar mucho temas del otro, eh, recíproco también, es como Saturno en Libra, o sea, bueno, Saturno en las 7, regresando a las 7 de una u otra forma, toca temas libranos, cómo me estoy relacionando y qué tipo de relaciones realmente estamos aportando, realmente es en igualdad, es en condiciones, estamos nutriéndonos el tema de relaciones, no solamente de pareja, sino en general, porque en la casa 7 hacemos múltiples contratos con distintas personas. Entonces Saturno devolviéndose ahí es como, eh, ¿con quién cuento, con quién no cuento, cómo cuento? Porque a Saturno le gusta mucho contar, con quién puedo contar, con quién no puedo contar en este caso, en temas de relaciones, en temas de cómo hago este feedback con los otros, y cómo me suma, cómo aporto. Saturno en la casa 7 es muy justo, es quizás en la casa donde le gusta que haya una equidad, por eso Saturno en la 7 divide las 6 de arriba, las 6 de abajo, está diciendo realmente está siendo justo para ti, está siendo justo para mí, estamos, cómo me estoy relacionando también con los demás. Entonces, para Virgo, que es tan metódico, Virgo, que es un signo de todas maneras muy pensante, muy analítico, esto le sirve también para hasta dónde va el servicio que doy, Virgo, típico, hasta dónde esta parte de usabilidad de todo lo que es la energía o la sustancia de Virgo, hasta dónde puedo llegar a limitarme, típico de Saturno en la casa 7, colocar límites también, y hasta dónde puedo generar un algo que haya un gana-gana y de pronto no sentirme usado o usada, o de pronto, por el contrario, pasar a ser muy saturnino en casa 7 y decir absolutamente no, sino encontrar ese punto medio. Saturno como que evalúa y genera ese punto, algo que ya ha venido haciendo, cabe aclarar Virgo, 2 años y medio atrás, cuando fue la entrada de Saturno, en este caso en Pisces, que lo puso a reevaluar en temas de relaciones, o hasta dónde tú y yo podemos crear algo y cimentar un nuevo contrato. Ya no un como sí, sino mejor a lo saturnino. Mejor hagamos un otro sí al contrato. Muy, muy legal, muy leyes. Ya no un como sí, sino vamos a hacer un otro sí. Mejor. Esto es muy Saturno. Saturno, tengamos en cuenta que la dignidad de Saturno en Libra es exaltarse. ¿Pero por qué se exalta? Porque Saturno le gusta, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo y que quede en líneas paralelas? Entonces también de esta es una oportunidad estos 5 meses y medio para poder saber cómo manejarse en relaciones de poder crecer también y en este caso pasar a la casa 8 que ya va a ser el proceso de limpieza, de despelleje, ¿no? Creo que es un punto que le viene muy bien. También está muy de sanar, ¿no? Saturno entrando a la casa 8 es como estar mirando cuáles son las partes que me duelen, Virgo, en temas de vida, en exceso, que como Saturno diciendo, ¿qué estás preparado a soltar? ¿Qué vamos a soltar? ¿Qué vamos a dejar ir para que en la casa 8 podamos sacarle provecho a algo que no le queda difícil a un signo que de por sí ya tiene que ver con el intestino, tiene que ver con la integración? Digamos que esto no lo veo tan así. Total, el otro sí, me encantó el otro sí. Es que fíjate que para Virgo, desde el 2023 que Saturno entró en Pisces, empezó a mostrarle realmente quiénes son sus socios, quién es su pareja, quién es realmente. Han sido 2, 3 años en donde Virgo ha venido renunciando a la idealización que había puesto en sus compañeros, en sus socios, en su cónyuge, para empezar a ver realmente con la realidad de lo que es, empezar a crear estructura y crear futuro. Y algo que mencionabas que me encantó, que es esto de la pareja debe ser parejo. Es decir, debemos estar parejos. Si estamos en desequilibrio, es muy difícil.
Es muy difícil porque tú no sabes realmente y entras en una paradoja en donde no sabes realmente si la persona está porque quiere, porque te ama, porque tiene un vínculo creado contigo o porque le toca, ¿sí? Entonces esto es algo donde Saturno en la casa 7 para Virgo ha tratado de poner parejas las cosas, en parejo, en igualdad de condiciones, para hacer más bien una construcción humana, codo a codo, mano a mano, hecho a hecho, o sea, juntos, construyendo un futuro. ¿M? Entonces, en este momento es como si yo no he hecho ese trabajo desde el 2023, Saturno me lo recuerda y me dice, o también hace una evaluación y hace una síntesis. Finalmente, ¿qué hiciste con todo esto? ¿Qué hiciste con tus relaciones, con tus socios, con tu cónyuge? ¿Y hacia dónde quieres dirigirte? Esto para mí es el momento más precioso que le puede pasar a una relación, dejar de estar enamorados para empezar a hacer una construcción real, ¿sí? Yo creo que estar enamorados, claro, es muy bonito, todas las feromonas, la oxitocina, flor de piel, bueno, eh, la ensoñación, la fascinación, eso va muy bien, pero eso no construye, eso es solo imaginarios. Cuando yo estoy en ese plan, lo único que hago es embeber a la otra persona con lo que yo quisiera que fuera, pero no estoy viendo realmente quién es. Y Saturno me está mostrando quién es durante más de 3 años. Entonces, gracias a que puedo ver quién es, digo, qué belleza. Juntos sí podemos. Entonces, por eso Saturno en casa 7 es el contrato, el otro sí. Listo, teníamos un contrato firmado donde tú estabas con el imaginario de lo que yo era y yo estaba con el imaginario de lo que yo creía que tú eras. Y firmamos ese contrato durante mucho tiempo y llegó Saturno y me dice, tenemos que firmar los otros sí porque yo no sabía que tú eras esto. ¡Qué sorpresa! Y la sorpresa no tiene por qué ser desagradable, ¿sabes? La sorpresa puede ser más agradable todavía, como encuentro a la humana que hay en ti o al humano que hay en ti. Y eso me permite generar un vínculo real y un apego seguro, no un apego fantasioso. Mm, tal cual. Fíjate que ahí también Saturno da mucho comprometerse, mucho compromiso, mucha causa, con convicción. Me comprometo con convicción y el título que tú ponías al inicio del live, ese transformar ese, ya no vamos a hacer de cuenta como si no pasara nada, no, por el contrario, hagamos un otro sí, que no es nuestro campo, pero todos sabemos que desde el punto de vista Saturno casa 7 o de temas legal, un otro sí es un complemento a algo, un complemento, no modifiquemos ni cerremos ni hagamos algo nuevo, sino un otro sí que va explicando esto que no fue claro dentro del compromiso. Está muy bien ahí. Bien, sí.